Déjenme, antes de empezar la presentación, una de las primeras preguntas que nos tenemos que plantear es si hay avances o no en el tratamiento de la fibrosis hepática. Y yo espero convencerlos de que sí hay avances, y hay avances muy importantes en el tratamiento de la fibrosis hepática, y creo que es un ejemplo de cómo entender la fisiopatología de las enfermedades en el desarrollo de nuevos fármacos y nuevas maneras de tratar la fibrosis. Les anticipo de entrada que la fibrosis hepática definitivamente es reversible y de que tenemos fármacos para hacer reversibles y estrategias para hacer reversibles la fibrosis hepática. Mis primeras 3 diapositivas no van a hablar de los fármacos, esas se las voy a mostrar dentro de unos momentos. Pero hay algunos avances que son muy importantes, que es lo que está conduciendo al desarrollo de nuevas medidas antifibróticas. Y son algunos aspectos de medicina translacional, de cómo desde el laboratorio se puede ir desarrollando el proceso. Uno de los más importantes es el hecho de que los cultivos celulares que estábamos acostumbrados a manejar eran en una sola capa. Poníamos las células, poníamos los medicamentos y tratábamos de ver qué pasaba. Eso ha quedado en el pasado. En la actualidad usamos cultivos celulares que tienen distintas capas. Cultivos celulares que al mismo tiempo tienen hepatocitos, células de Kupffer, células estelares y células endoteliales, porque ahora entendemos que el proceso de fibrosis hepática no nada más es la célula estelar, sino la relación que existe entre las células, y eso les va a permitir a ustedes apreciar los nuevos tratamientos, incluso ya en fase 4, que ya han sido aprobados por las agencias regulatorias. Entonces, el primer concepto es cómo se hacían los cultivos o cómo se hacen los cultivos celulares. El segundo concepto, que viene de algo muy básico, era de la relación anatómica que todos conocimos en algún momento de nuestra formación, de que teníamos un espacio porta, teníamos una vena central, teníamos el sinusoide y teníamos los hepatocitos. Pero lo que ahora entendemos es que de nuevo aquí hay una serie de comunicaciones, de tal manera que, por ejemplo, la fenestración es algo muy importante. Les puedo decir que en modelos experimentales, si nosotros logramos restablecer la fenestración, desaparece la cirrosis hepática en animales de experimentación al cabo de 8 días. Entonces, ¿cómo entender esa relación anatómica? Se vuelve muy importante. Otros de los componentes tienen que ver con la beta-oxidación, tienen que ver ahora en lo de hígado graso, con la gluconeogénesis, con la síntesis de triglicéridos, la glicolisis y la vitamina A. Entonces, el segundo concepto básico muy importante es que los componentes que existen entre la célula y su matriz extracelular se vuelve muy importante, y conforme avance la plática verán cómo eso se traduce en el desarrollo de fármacos antifibróticos. Déjenme entonces pasar con algo que ha sido muy importante con el advenimiento de los nuevos agentes antivirales directos para hepatitis C. Lo que nosotros estamos viendo ahorita viene respaldado por estudios en el momento en que se registraron los fármacos, años después. Y años después lo que se ha visto es que cuando un agente responde con un agente antiviral directo en hepatitis C, al cabo de 48 semanas, en el paciente que alcanza respuesta viral sostenida, 29% tienen una disminución de cuando menos 2 grados de fibrosis, medidos o por elastografía o por pruebas de otro tipo, desde el punto de vista laboratorio, fibrotest, etc. Pero si uno sigue los estudios de registro
y ve qué le pasa 5 años después a los pacientes que alcanzaron respuesta viral sostenida, resulta que 72% de los pacientes han disminuido cuando menos 2 grados de fibrosis. Por eso es importante, porque no estamos llegando tarde al tratamiento. Queremos darle el tratamiento al paciente que ya tiene cirrosis y que ya tiene alteraciones en su morfología estructural muy difícil, independientemente de que aunque le quitemos la fibrosis, ese paciente puede evolucionar a carcinoma hepatocelular o a otras complicaciones. Pero si al paciente se lo damos en tratamiento temprano, ese paciente va a tener reversión de la fibrosis. Y eso hay que seguirlo por varios años para poder observar o no. Por eso es que decimos que el paciente que se trata con agentes antivirales directos debe seguir siendo visto por el hepatólogo o por el gastroenterólogo para la vigilancia posterior. Pero ese fue uno de los puntos muy importantes de que hablan de que sí se puede revertir y de que no todas las fibrosis son iguales porque depende del agente etiológico. Y aquí vean, por ejemplo, un estudio mucho más reciente presentado en la última semana de gastroenterología, en la Semana Americana de Gastroenterología, para ver la cinética del cambio de la fibrosis en pacientes con hepatitis C que alcanzaron respuesta viral sostenida. Se trata este análisis de 24 estudios, 2.934 pacientes adultos, a los cuales se les había hecho elastografía al principio, antes de que recibieran tratamiento. Y aquí también se vuelve muy importante los métodos que tenemos ahora para medir la fibrosis. Al final del tratamiento, en todo este análisis, hubo una disminución de 2.4 kilopascales en los pacientes. A los 6 meses la disminución fue de 3.1. Entre 6 y 12 meses en 3.2. Y más de 12 meses después de haber terminado el tratamiento, de 4.1 kilopascales. Me quiero recordar de muchos años atrás, cuando queríamos demostrar con biopsia si bajaba o no la fibrosis. Era muy difícil. Pero ahora tenemos métodos para evaluar cómo se comporta en forma dinámica la fibrosis. Entonces, en hepatitis C no tenemos la menor duda de que la fibrosis y la dureza del hígado están disminuyendo. Entonces, la erradicación viral se asocia con un descenso significativo en la dureza del hígado. Y fíjense que hablo de la dureza del hígado porque eso es lo que está midiendo la elastografía. Pero había observaciones desde hace muchos años anteriores a esto. Había observaciones de pacientes con hepatitis B. Una de las primeras fue un caso que el doctor Schiff publicó de que un enfermo con hepatitis B que había recibido en aquel entonces tratamiento con lamivudina había disminuido la fibrosis en forma significativa años después. Había dudas de eso. Pero ahora sí hay toda una serie de artículos de cómo se comporta la fibrosis en el caso de hepatitis B. Aquí vean un estudio en 110 pacientes con interferón pegilado, en donde 27% tuvieron cambio. Pero ¿en cuánto tiempo después? 16 meses después. O sea, no se trata nada más de que el cambio ocurra en forma inmediata. Y esto tiene que ver con la interacción, y al rato les hablaré de los nuevos medicamentos antifibróticos. En la lamivudina, por ejemplo, en 63 pacientes, después de 36 meses, son estudios de hace mucho tiempo, 73% tuvieron cambios significativos en la fibrosis. Y cuando hablo de cambios significativos en la fibrosis, hablo en la disminución de cuando menos 2 en la clasificación de Metavir. Con Entecavir, el 88% tuvo cambio al cabo de 65 meses y con Tenofovir el 51% tuvo cambios significativos en la fibrosis al cabo de 60 meses. Entonces ya veníamos viendo que en hepatitis B, en pacientes que respondían, se lograba disminuir la fibrosis. Vean que es todavía más interesante. Estos son pacientes obesos
que tienen fibrosis y que son sometidos a cirugía bariátrica. Y entonces aquí, viéndole a estos pacientes con biopsias, el comportamiento de años, cuando menos un año después de la cirugía bariátrica, vean la disminución en la calificación en los 4 grados de fibrosis, como por ejemplo en el paciente que tenía fibrosis 4 disminuyó o se mantuvo más o menos igual. Aquí vean en el grupo de pacientes que tenían 3, cómo pasó de 21.25 a 13.75, de los pacientes que tenían fibrosis 1 y 2, de 40 a 32.5, y del número de pacientes que tenían fibrosis 0. O sea que la cirugía bariátrica es otro ejemplo de cómo se puede disminuir la fibrosis en el hígado, en este caso tratándose de pacientes con un hígado graso. Hay otros ejemplos en la literatura, no puedo mencionar todos, pero por ejemplo en hepatitis alcohólica, con la abstinencia se ha visto regresión de la fibrosis. En NASH, y aquí sí les pido que presten atención porque voy a mencionar los estudios en fase 3 y en fase 4, por ejemplo, con inhibidores como el candesartán, se logra una disminución comparado contra grupos controles de 33% versus 12%, y de nuevo cuando hablo mejoría de la fibrosis estoy hablando de cuando menos disminución de 2 grados. Con los agonistas del PPAR gamma, la pioglitazona, también mejoría de la fibrosis, y les llamo la atención que ya estamos hablando de pacientes, no estamos hablando ahí de animales de experimentación. La pioglitazona con la vitamina E, también una disminución en la fibrosis, pero después de 96 semanas. Con pentoxifilina inhibiendo el factor de necrosis tumoral y actuando sobre la inflamación, en 55 pacientes mejorías de la fibrosis. Dosis altas de ácido ursodeoxicólico también, y uno de los que más vienen, que es el ácido obeticólico, una disminución de 45% versus 21% en controles al cabo de 24 semanas. Hepatitis autoinmune, tenemos efectos de los esteroides que nos hablan de mejoría, y vean, después de 57 meses, de ciclosporina con esteroides, también una disminución importante después de 3.6 años, en colangitis biliar primaria y en hemocromatosis, que lo sabíamos desde hace varios años en relación a flebotomías. Entonces, todo eso nos demuestra que la fibrosis es reversible y de que el agente etiológico puede ser distinto, y el tratamiento del agente etiológico es importante. Mucho más reciente, en la Semana Nacional de Gastroenterología en Estados Unidos, se reportó un metaanálisis en relación al empleo o no de estatinas. Fueron 9 estudios, 2 randomizados y 7 observacionales, con 166.348 pacientes. 40.950 de ellos habían utilizado estatinas por distintas razones y 125.398 no habían usado estatinas. El metaanálisis concluye que el uso de estatinas en pacientes con cirrosis de cualquier etiología se asocia con una disminución en el riesgo de la progresión de la fibrosis, la descompensación y la mortalidad. El día de ayer, en un curso que tuvimos en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, el doctor Wood, que es un experto en tratamiento de diabetes, acabó concluyendo que deberíamos de usar estatinas en el agua, porque decía que fuera de que algunos pacientes tengan miositis, no hay ninguna objeción al empleo de estatinas. Él hablaba de otros efectos. Y la conclusión de este metaanálisis es que si tenemos un paciente con cirrosis o con fibrosis avanzada, una de las posibilidades es ponerlo en estatinas
siempre y cuando no tenga miositis o que lo vigilemos y no vaya a producir miositis. Pero es otro ejemplo de un medicamento muy utilizado. Ahora déjenme entrar directamente a los medicamentos que sí están en estudio, y en cada uno de ellos les voy a mostrar que están registrados los estudios controlados. O sea, no se trata nada más de dar el caso anecdótico, sino de los estudios que están controlados, y les voy a mostrar aquellos que están en fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4. Entonces, y les va a permitir recordar varios de lo que mencioné que están siendo utilizados, donde se ha visto que existe regresión en la fibrosis. Voy a empezar con los estudios en fase 1, que son los estudios preliminares, aunque después les voy a hablar de aquellos que vienen en desarrollo en animales de experimentación y que todavía no han llegado a hacer estudios de fase 1. Aquí tenemos, por ejemplo, liposomas, y fíjense bien porque van a ver que gran parte de los medicamentos antifibróticos que se vienen en el futuro vienen entregados en forma de liposomas y no en la forma tradicional en que estamos acostumbrados a que se entreguen los medicamentos. Aquí los dos primeros son liposomas contra las proteínas heat shock proteins, proteínas asociadas a la producción de calor y que tiene que ver con la interferencia del RNA por estos liposomas. Estos en uno de los estudios están en sujetos sanos, otro incluye pacientes que tienen fibrosis moderada a extensas. El candesartán, que lo vamos a ver ya incluso llevado a fase 4, este es un estudio en fibrosis en hígado alcohólico utilizando un antagonista del receptor 1 de angiotensina 2. Esos son los estudios que están en fase 1 en este momento, 3 estudios. Quizá donde hay más estudios tienen que ver en la fase 2, que les voy a mostrar en un par de diapositivas. Pero de nuevo es para ver qué tipo de medicamentos son los que están usando como antifibróticos. Estos aquí lo que tenemos fundamentalmente son agonistas del PPAR. El PPAR gamma, que no tengo motivo de mostrarles ahorita o tiempo, es el haber reconocido cómo ocurre la señalización y la relación entre células estelares, hepatocitos, células de Kupffer y las células endoteliales. Por eso puse que es precisamente el modelo como se cultivaron las células lo que permitió tener esos avances. Ese se está usando en fibrosis hepática por virus C y se está utilizando en pacientes que tienen NASH. El ácido obeticólico, que también lo van a ver ya llegar hasta fases 4, que es un agonista del factor de recepción nuclear que se conoce con el nombre de FXR, está siendo utilizado en NASH y en colangitis esclerosante, en fibrosis causadas por los dos y también asociado con ácido ursodeoxicólico en casos asociados con fibrosis asociadas a fibrosis biliar primaria. El moexipril, que es una enzima convertidora de angiotensina 1, está siendo probado en fase 2 en pacientes con cirrosis biliar primaria. Y de nuevo tenemos el candesartán, que está en fibrosis asociada a hepatitis C. Lo importante ver en la diapositiva es que todos esos son estudios clínicos que están siendo controlados y que están registrados. Todavía otro tipo de sustancias que pueden tener efectos sobre fibrosis, como la warfarina, que se está estudiando en todos los tipos de fibrosis hepática, por los efectos que puede tener sobre otro componente muy importante que tiene que ver con la producción de plaquetas. Los inhibidores de galectina 3 probablemente es uno de los que con mayor fuerza vienen en el futuro, están por entrar a fase 3, esos están siendo utilizados en NASH, con fibrosis avanzada, con hipertensión portal. ¿Cuál es la importancia de la galectina 3? Es que ahora reconocemos que la galectina 3 en pacientes con hígado graso es el responsable del componente inflamatorio del hígado graso y que ese componente inflamatorio tiene que ver con el desarrollo de fibrosis. Entonces hay estudios muy interesantes llevados a cabo en Harvard en relación a la galectina 3.
La pentoxifilina, que se conoce que inhibe el factor de necrosis tumoral, está siendo utilizado en cirrosis biliar primaria y en pacientes que tienen NASH. Y asociado o comparado con pentoxifilina, hay otro estudio en pacientes con NASH. Hay dos antagonistas de receptores de citocinas que se conoce con el nombre de Sensicriviroc, que está siendo utilizado en NASH. Y por último, hay productos de herbolaria, como el que les menciono aquí, Funsen Guayú, que está siendo utilizado en fase 2 para ver si tiene o no propiedades antifibróticas. Y vean en fase 2, cómo llegamos a otra serie de productos que tienen que ver con una manera distinta de abordar el manejo de la fibrosis hepática. El sorafenib como inhibidor de tirosina quinasa, el erlotinib como inhibidor del factor de crecimiento epidermal, el everolimus como inhibidor de la rapamicina. Todos ellos están usados en distintas poblaciones que tienen fibrosis hepática y ustedes se darán cuenta que todos ellos están en el mercado con otro tipo de indicación primaria. El Cintuzumab, que es un anticuerpo monoclonal contra la ililoxidasa, que es la que tiene que ver con la estructura que tienen las fibras de colágena, está siendo utilizado en pacientes con hepatitis C, en pacientes coinfectados, en pacientes con colangitis esclerosante primaria y en pacientes que tienen NASH. Esos son los que están en fase 2. Ahora, ¿cuáles han pasado esas fases y están ahora en fase 3? En fase 3 tenemos un anticuerpo monoclonal contra factor de crecimiento del tejido conectivo, que tiene el nombre aún todavía de FG3019, y ese está siendo usado en pacientes que tienen fibrosis hepática asociada a hepatitis B. La pioglitazona, que ya les mencioné anteriormente, ya hay un estudio en fase 3 en pacientes con NASH, en pacientes no diabéticos. El ácido obeticólico, hay también ya 2 estudios que pasaron las primeras fases y están en fase 3. El ibersartán también está en fase 3, se los mencioné al principio. Y aquí tenemos un primer antioxidante que es la glicirricina, que está siendo utilizado en casos de hepatitis crónica con fibrosis 2 y fibrosis 3. Ahora, hay medicamentos que ya pasaron todo eso y están en etapa 4 y que están siendo ya utilizados, que son la pioglitazona, que está siendo ya utilizado como una indicación en pacientes coinfectados con virus de hepatitis C y B y HIV y que tienen fibrosis avanzada o incluso cirrosis estable. La pioglitazona con la vitamina E en pacientes que tienen esteatohepatitis y diabetes mellitus de tipo 2 y el losartán en pacientes con fibrosis hepática con indicación de F2 y F3 e incluso en pacientes que tienen NASH. En los últimos minutos, déjenme mostrarles ahora los tratamientos que vienen en fase preclínica. Ese fue un resumen rápido de aquellos medicamentos que ya contamos en la actualidad. En fase preclínica, quizá el concepto más importante es que está enfocado a una célula en particular. Hay medicamentos que vienen contra células estelares hepáticas, medicamentos que vienen actuando a nivel de hepatocitos, medicamentos que actúan a nivel de las células de Kupffer y en particular macrófagos y en células endoteliales sinusoidales. Son pocos, pero se los quiero mostrar. Y aquí en estos lo que importa es identificar otras cosas. ¿Cuál es el blanco celular? Estos están estudios en animales de experimentación. ¿Cuál es el ligando donde va a actuar este medicamento? ¿Cómo se va a entregar el medicamento? ¿Y qué medicamentos son los que se están empleando tratando de ver si tienen o no utilidad en estudios preclínicos? Vean los blancos celulares. Es el receptor de manosa 6-fosfato, la proteína fijadora del retinol, el receptor de factor derivados de plaquetas y las integrinas.
Y ahí viene el ligando de cada uno de ellos. Y también muy importante es cómo se entrega el medicamento. Y vean que es a través de liposomas o bien de nanopartículas. La manera en que vamos a ver la distribución de estos medicamentos es completamente distinta porque está orientado a un blanco celular en particular. Entonces, en el receptor de manosa 6-fosfato tenemos la doxorubicina, la gliotoxina, la pentoxifilina, el losartán y los inhibidores de quinasa, en este caso, una quinasa en particular, RHO. En relación a la proteína fijadora de retinol, lo que se quiere probar es precisamente el RNA de interferencia contra la proteína de choque de calor. En el receptor de factor derivado de plaquetas, el interferón gamma, y en las integrinas, el interferón alfa 1 beta y el factor de crecimiento de hepatocitos. Esos son medicamentos para desarrollar, actuando sobre células estelares hepáticas. Hay alguno que ya está en relación a actuar directamente en los hepatocitos y es un blanco celular dirigido al receptor de la cialoglicoproteína, en donde el ligando es la galactosa y el ácido lactobiónico. Y de nuevo, si se fijan, se entrega por liposomas o por nanopartículas lipídicas sólidas. Y aquí están el nombre de los distintos medicamentos que se están utilizando directamente de acción sobre hepatocitos. El otro blanco es las células de Kupffer, y contra las células de Kupffer se está viendo el receptor de manosa, también entregado en forma de liposomas y nanopartículas, y aquí lo que actúa parece ser es la dexametasona y el factor de necrosis tumoral alfa. Y por último, las células endoteliales sinusoidales, en donde los dos blancos terapéuticos, uno es el receptor de endoglina y otro es el receptor de ácido hialurónico. Y estos son aquellos que todavía tienen que pasar a las fases clínicas de investigación. Voy a terminar con una diapositiva de un querido amigo y maestro mío, que era el doctor Marcos Röttgen, porque Marcos insistía mucho en que no era nada más un componente extracelular, sino que era el equilibrio que tenía con la matriz extracelular, lo que podría llevar al desarrollo de los medicamentos antifibróticos. Yo creo que estamos viendo ya en la práctica que la fibrosis es reversible y estamos viendo cada vez más la posibilidad de que surjan nuevos medicamentos, entendiendo la fisiopatología dependiendo de cada enfermedad. Muchas gracias.